Dios es un Dios de justicia y de santidad, y habita en la honra y en la adoración de su pueblo. Pero Dios, siendo completamente santo, ama la verdadera comunión con los seres humanos. He titulado al mensaje para hoy, El templo en el que Dios habita. Abra su Biblia en el libro de Hechos en el capítulo 7 y versículo 47 y 48, donde la palabra de Dios dice: Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho por mano, como dijo el profeta. Este fue el mensaje de Esteban que dijo a los judíos religiosos de aquel entonces y lo indignó grandemente y lo calumniaron y le apedrearon y lo mataron a Esteban. Porque los judíos creían que solamente en el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos, le dio sus mandamientos y sus leyes en tablas de piedra y le ordenó a Moisés que lo pusieran en el arca y que lo recubriera con oro. Y entonces, cuando el pueblo de Israel transitaba por el desierto, llevaba delante de ellos el arca del pacto del testimonio y la presencia de Dios estaba allí. Pero cuando llegó a la tierra prometida, Salomón le edificó una casa para Dios, un templo, y este templo tenía dos partes fundamentales: el lugar santo, que era el lugar donde estaba la congregación de Israel, y allí estaba el altar de bronce para presentar los sacrificios y las ofrendas, y ministraban allí los sacerdotes. Pero detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo separado por un velo, y allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto del testimonio y la presencia de Dios estaba allí. Y solamente a ese lugar podía adentrar el sacerdote una vez al año y mediante sangre de animales por los pecados del pueblo y por sus pecados. Pero la Biblia nos enseña que la ceremonia y el culto y el orden del templo de los judíos solamente era figura de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, allí nos enseña respecto al templo de Israel y a la obra del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice que el Espíritu Santo muestra a través del culto y la ceremonia del templo de los judíos que aún no se establecía el camino hacia el lugar santísimo. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice que no había un camino del lugar santo donde estaba la congregación con el lugar santísimo, con la presencia de Dios. Pero entonces Jesucristo, el sumo sacerdote para siempre, a través del sacrificio de su mismo cuerpo y con su misma sangre redimió a toda la humanidad y reconcilió con Dios, porque Jesucristo es el camino hacia el Padre y Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él rasgó con su muerte el velo del tabernáculo, el velo del templo, y entonces el lugar santo de los creyentes entra libremente al lugar santísimo donde está Dios, solo a través del sacrificio de Jesús y de la fe y la justificación, la santificación por el Hijo de Dios. Pero los judíos no entendían que Dios no habitaba en templo hecho por manos humanas, porque mucho tiempo atrás en la antigüedad Dios habló a los judíos religiosos, al pueblo de Israel a través de sus profetas. En Isaías, en el capítulo 66, versículo 1 y 2, le dijo que el cielo era su trono y que la tierra era estrado de sus pies, y que dónde estaba la casa que le habían de edificar y cuál era el lugar de su reposo, que su mano había hecho todas las cosas. En otras palabras, los judíos no entendían que Dios era tan grande y soberano, que Dios era un Dios omnisciente y lo sabía todo, que Dios era un Dios omnipotente y lo podía todo, y que Dios era omnipresente y estaba en todo lugar. Eso no entendieron los judíos religiosos creyentes en Dios. Por eso es que cuando estaban en el templo de Dios, presentaban sacrificios y se santificaban y se justificaban.
pero cuando salían del templo se contaminaban con el pecado de las naciones paganas, con su idolatría y con su fornicación. Y después de llevar esa vida de pecado, venían al templo y presentaban sacrificios para justificarse. Pero mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 66 de Isaías. Le dijo que el que sacrifica buey era como si sacrificara a un hombre, que el que sacrifica oveja era como si sacrificara a un perro, y le dijo que el que sacrificaba ofrenda era como si hiciera sacrificio con sangre de cerdo, y el que quemaba incienso era como el que hacía sacrificio a un ídolo, porque los judíos creían que andando en su pecado, quemando sus sacrificios y sus holocaustos, honraban a Dios. Pero recuerde lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 24 y 25. Él le dijo a los religiosos de Atenas que hacían templo y que hacían santuarios al Dios que ellos no conocían. El apóstol Pablo le dijo que el Dios no conocido no habitaba en templo hecho por manos humanas, ni tampoco podía ser honrado por manos de hombres como si él tuviera necesidad de algo. Todo hizo con su mano y todo es suyo. Esto debe llevarnos a profunda reflexión, queridos creyentes en Dios, que si nosotros vivimos en pecado, que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y llevamos un sacrificio para Dios y queremos honrarlo construyendo templos y edificando templos injustamente y con dinero mal habido, o de lo contrario los creyentes comerciantes engañando y robando a su semejante, a su prójimo, recogen un buen diezmo y llevan a la iglesia para honrar a Dios, las ofrendas de un mal vivir son abominación. Pero en el versículo 2 del capítulo 66 de Isaías dice que Él mirará al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra. Mis queridos hermanos y amigos oyentes, esto es símbolo de los pobres en espíritu, de las bienaventuranzas de los evangelios. Estos son los santificados y los justificados, que cuando creen en Jesucristo, al escuchar la palabra del Evangelio, reciben el Espíritu Santo. Estos son los creyentes que dice Corintios capítulo 3, versículo 16, que son el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Pero no nos desanimemos, los que amamos al templo hecho por manos humanas y dedicado a Dios. La Biblia nos dice que es útil para instruir, para enseñar, para corregir y para redarguir. Hay una palabra profética en Isaías capítulo 46, versículo 7, y esta promesa y esta revelación y profecía es muy alentadora y esperanzadora, nos llena de gozo, nos llena de satisfacción. La Biblia dice: y les llevaré a mi santo monte, y se recrearán en mi casa de oración, y sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta palabra profética es para todos los creyentes en Dios, incluidos gentiles y judíos que creen en Dios. Él nos llevará a su santo monte, al Sión espiritual, allí donde estaba el templo de Dios en Jerusalén. Nos llevará a su casa de oración, espiritualmente nuestra iglesia local en la que congregamos para recrearnos y para presentar las ofrendas a Dios, las ofrendas y los sacrificios vivos y la alabanza, el diezmo, la ofrenda y la limosna, y entonces serán agradables para Dios. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 10 te dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, sabiendo que el gran día se acerca. Y en el versículo 24 nos dice: considerándonos unos a otros, estimulándonos al amor fraternal, al amor de unos con otros, y estimulándonos a las buenas obras, las obras de fe, las obras de caridad en beneficio de nuestro prójimo, y las obras que son para la obra del Todopoderoso.
la esperanza de congregarnos en el templo hecho por manos humanas y dedicado a Dios. Y entonces cuando esa congregación de creyentes justificados y santificados por la fe en Jesús, los adoradores en espíritu y en verdad, se reúnan y se recreen en la casa de oración, sucederán grandes milagros, sucederán grandes bendiciones. La presencia de Dios estará allí en la congregación de los santos y se cumplirá lo que dijo el salmista: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la congregación de los templos vivos de Dios y la morada del Espíritu Santo, allí se manifestarán los dones espirituales y será de gran bendición, y habrá una plena comunión de Dios y los santificados y los justificados por la fe en el Hijo de Dios. Usted y yo somos el templo de Dios. Que Dios le bendiga, y le invito a volvernos a escuchar en una próxima oportunidad. Que Dios lo bendiga.